Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Yo le invito a que usted ore y le diga al Señor, que usted levante su Biblia al cielo y que usted le diga: Señor, aquí está tu palabra. Yo bendigo esta palabra, la que tú envías esta noche, que toque mi mente, mi corazón, mi alma, mi voluntad, todo mi ser, mi espíritu sea empoderado de esta palabra y que sea de gran bendición, de prosperidad y que me acerque cada día más a la victoria que tú tienes para mí. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu impartiendo el rema de esta noche a cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a Josué 10. Estamos con una encomienda, estamos cumpliéndole una tarea al Espíritu Santo, que nos dijo que si nosotros queremos ser victoriosos tenemos que ser conquistadores, y todo conquistador es un guerrero, y el mejor guerrero, el máximo guerrero, el mayor conquistador de toda la Biblia es Josué. ¿Conquistó qué? La tierra prometida. La victoria que había para el pueblo de Israel estuvo en las manos de Moisés, de Josué, ese gran líder. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 10 y 11 de la historia de Josué. Y allí en el capítulo 10 vamos a ir a un pasaje espectacular, como todo lo que ocurrió en la vida de Josué. Fue monumental. ¿Cómo le parece que la NASA, hacia los años 60, en la década de los 60, la NASA hizo un recuento de los días de la humanidad, hizo un reconteo de todos los días de la Tierra. Y cuando hizo ese reconteo con sus computadores, encontró que le faltaba un día. Y desde ese entonces empezaron a buscar dónde estaba ese día. Y han diseñado programas de computador a medida que iba avanzando la inteligencia artificial, la ciencia, la robótica, hasta que encontraron un día, ese día que estaba perdido para la NASA, para los científicos. Y ese día lo hallaron aquí en la Biblia. Uno de los investigadores, uno de los científicos, era lector de la palabra, era creyente, era un cristiano, un amigo del Espíritu Santo. Y entonces él, leyendo aquí a Josué, les dio la pista para que los científicos pudieran hacer el rastro correcto y encontraran ese día que le hacía falta al devenir de la historia humana. Y está aquí en Josué 10. Dice que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Los amorreos eran un pueblo bárbaro, temible, muy poderoso. Y Dios les había dicho que les iba a entregar ese pueblo, ese enemigo tan grande. Y le dijo en presencia, entonces dijo en presencia, Josué le habló, oró, clamó a Jehová. Y dijo en presencia de los israelitas, una fe ungida, osada, intrépida. Mire esta sentencia. Josué se atreve a decirle: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. O sea, un día entero. El día se detuvo en Gabaón, o sea, el amanecer, y el atardecer, el anochecer, la luna se detuvo en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de los enemigos, o sea, hasta que pasó toda la batalla, hasta que hubo la guerra, hasta que se dio la victoria. Y esto está escrito en el libro de Jacer, está en el libro histórico de Jacer, en la historia de Israel, no solamente en la Biblia, sino en el libro de la historia de Israel aparece este acontecimiento. Y el sol se paró en medio del cielo, dice el libro de Jacer. O sea, ya habían dos documentos, uno de carácter teológico, la Biblia, y uno de carácter histórico, que es el libro de Jacer. Y dice que no se apresuró a caerse en un día entero, o sea, un día entero quedó la tierra en pausa. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre como Josué, porque Jehová peleaba por Israel. Amén, amén
y aleluya. Cuando los científicos de la NASA leen este pasaje y van a consultar el libro de Hazer, determinan históricamente que, mire, y esta es una revelación que nunca nos había dado el Señor y nos la envía hoy. El 30 de octubre del año 1207 antes de Cristo ocurrió esto. 30 de octubre del año 1207 quedó registrado científicamente en los libros de la NASA como el día que se le perdió al hombre en la historia del recorrido de sus días. Ese día está aquí. ¿Gracias a qué? A un líder, a un guerrero, a un conquistador valiente, osado, que se atrevió a hablarle primero a Jehová y después al sol y después a la luna, y determinó que el día se tenía que parar, y hasta que no vencieran a este pueblo bárbaro, hasta que no acabaran con toda esa maldad, no podría seguir la conquista. Ese tipo de fe, ese tipo de fe audaz, ¿cierto? Como la de Juan el Bautista, que dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos, los apasionados, los intrépidos, los audaces, los temerarios son los que lo conquistan. El reino de Dios se conquista, las promesas, la tierra prometida, la victoria se conquista cuando tú y yo tenemos un llamado de guerrero. Es una lucha, ¿cierto? Es una guerra. Jehová había tenido que preparar a Josué para que a su vez él preparara un pueblo de guerra, un pueblo guerrero. O sea, un guerrero es fuerte, es audaz, no tiene temor, tiene una determinación. La vida o la vida, la vida o la victoria. Todos los guerreros, un guerrero es alguien que adora. Un adorador es un guerrero. Cuando en tu corazón y en el mío está la adoración, somos fortalecidos. Y eso nos hace ¿qué? Un hombre de guerra ¿qué? Espiritual. Quizás ya no tenemos que ir a pelear con el amorreo, ni con el jefeseo, ni el fereceo. Ya no tenemos que ir a pelear con un pueblo bárbaro. Pero tenemos que pelear con la tentación, tenemos que pelear contra el pecado, con nuestros propios pensamientos, con la cultura, con la filosofía, con este boom de tantas noticias y de tantas desinformaciones que hay a causa de la pandemia y de todos estos fenómenos ahora de los hackers y de las informaciones que corren por las redes sociales. Un adorador se hace un guerrero, una persona que ora día y noche, como Daniel, es un guerrero. Un hombre que consulta a Dios, como lo hizo David, es un guerrero. Una persona que estudia, que escudriña la palabra, como los discípulos de Berea, se hace un guerrero. Un lector de la palabra, ¿cierto? Este es un tiempo de guerreros. Y nosotros estamos en esta campaña del evangelismo digital y mire, en la mañana tenemos el devocional donde estamos recorriendo toda la Biblia. Si usted ya empezamos con Ageo, luego Zacarías, Malaquías y luego vamos a hacer un recorrido durante todo el mes por cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Eso es un guerrero, estudiando la palabra. Vamos a estudiar las cartas, los evangelios, vamos a llegar hasta el Apocalipsis durante este mes. Y eso te hace guerrero, eso te prepara, eso te dinamiza. No es un ritual, no es por cumplir, no es una costumbre que tienen los cristianos de leer la Biblia. No, es que yo voy a esa fuente donde está ¿qué? La fuente de mi fortaleza, la fuente de mi esperanza, de mi fe, de mi amor, de la paz que necesito, aún la fuente de la provisión, porque el Señor aquí en la Escritura nos da claves, nos da estrategias de cómo reinventarnos, de cómo nuestros negocios, nuestro trabajo, dinamizarlo y permitir que crezca. Un guerrero entonces es un adorador, un guerrero es un hombre que ora, una mujer que ora, una guerrera es una mujer que lee la palabra, que evangeliza. Mire, hay una guerra, estamos enviando los retos de fe, estamos ahora en la serie de Conoce a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Llevamos 3 días y yo noto
que les envío la invitación a muchos y deben librar una batalla muy grande en su mente porque no lo logran. Se terminan las 24 horas y no logramos colocar en el estado, en el Facebook, en el Instagram, esa diapositiva tan sencilla que simplemente dice quién es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo quiere este mes que nosotros le contemos al mundo que Él es el Espíritu de la creación, ¿cierto? Que Él es el Espíritu de la teofanía, ¿cierto? Donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Se hace manifiesto, Él aparece allí, Él se revela allí. Es el Espíritu de la vida. Son los 3 retos que el Señor nos ha enviado, las 3 revelaciones acerca del Espíritu Santo. Y para hacer ese reto se necesita ser guerrero, valiente, osado, intrépido. Por eso, al final de esta serie, los que coronen, los que hagan y tengan la actitud de Josué, vamos a entregarles un certificado digital como evangelista digital, para que usted lo enmarque, lo imprima, lo pegue allí en su cuarto, en la sala de su casa, y usted empiece a creer que usted fue llamado para ganar almas, para evangelizar, para extender el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Josué aquí? Extendiendo el reino de Dios. Estaba consolidando el pueblo. Israel ya era un pueblo y ahora se iba a convertir ¿en qué? En nación. Y para convertirse en nación tenía que vencer otros reinos, tenía que vencer reyes, tenía que vencer naciones enteras y en este caso bárbaros como estos amorreos que él derrota aquí en el capítulo 10. Quiero que vayamos allí al verso 21. Dice entonces que todo el pueblo volvió sano y salvo con Josué al campamento. O sea, una victoria total, arrasadora, ¿cierto? Y en el 25 dice, y Josué les dijo, no teman, no se atemorizan, sean fuertes y valientes, nos dice hoy el Señor. No teman, no temas lo que pueda decir el Facebook, lo que digan las redes, lo que digan los que opinan, sino que tú y yo debemos creer es que a la verdad, a la palabra. No teman, no se atemoricen con ninguna noticia. Sean fuertes, sean valientes, porque así hará Jehová a todos sus enemigos, con los cuales usted tenga que pelear. La gran pregunta sería ¿con qué estás peleando tú? Pablo tuvo una gran guerra mental, emocional y espiritual. Y quizás muchos libramos ese tipo de batallas, de guerras. Y quiero que me acompañe a Romanos. Deje ahí marcado Josué 10 porque vamos a regresar ahí. Y alcánceme allí en Romanos, capítulo 7. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí ya hay una guerra. Ahí ya hay una guerra. Él dice que hay una ley que es espiritual, que Él es espiritual, que Él recibió el Espíritu Santo como tú y como yo. Pero seguimos siendo carnales. Nos sigue manejando la carne. Y alguien se preguntaría ya, ¿y qué es la carne? La carne es esa combinación que hay entre nuestro cuerpo y el alma, que no nos permite llegar al fruto del Espíritu Santo. Entonces es como si el alma y el cuerpo quisieran devolverse, pero sabe que tiene que avanzar. Es como si el guerrero está en el campo de la batalla, se atemoriza, dice, no, yo me devuelvo para la casa, pero tiene el enemigo enfrente, ya no puede echar para atrás, ya tiene que seguir adelante, tiene que avanzar, tiene que guerrear, tiene que batallar. Y mire cómo lo explica aquí Pablo, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, no entiendo lo que hago. Esa es la vida de muchos cristianos. No entienden lo que hacen, no entienden lo que pasan y lo que viven. Y todavía viven preguntándole propósitos a Dios, cuando el propósito ya está escrito, el propósito ya está dado, está en la Biblia. ¿Por qué un cristiano dice, yo no entiendo el propósito de Dios con esta situación? Porque no lee Biblia. Si leyera Biblia, si profundizara en las Escrituras, sabría que estamos en los últimos tiempos y que todo esto está escrito
Y que lo que yo tengo que hacer es que ser fuerte y valiente y avanzar, caminar hacia la tierra prometida, caminar hacia la eternidad, hacia la vida eterna, hacia la morada eterna, hacia las calles de oro y el mar de cristal. Ese es el propósito, que el propósito es extender el reino, es proclamar la palabra y ganar almas. Eso está claro, que somos embajadores del rey, que somos comisionados y apóstoles. Entonces ya no vale más en la mente preguntarnos que por qué me pasó esto y por qué está ocurriendo esto. Pero eso le pasaba a Pablo, era la guerra de él también. Pues no hago lo que quiero. Hay gente que quiere decir la verdad y termina mintiendo. Hay gente que quiere llegar temprano y llega tarde. Hay gente que no quiere enojarse, pero se enoja. Y dice, lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y si no lo quiero, y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace esto, sino el pecado que mora en mí. Entonces logra entender que hay una parte de él, su parte espiritual, su conciencia quiere hacer el bien, quiere agradar al Señor. Pero la carne, el alma, que es donde reside el pecado, vive en esa batalla. Ese es el amorreo que nosotros tenemos. El amorreo es nuestra alma, es nuestra mente. Es todavía no obedecer, es ser rebeldes. Alguien me decía al mediodía, ¿y por qué es que la gente no le pone el tapabocas? ¿Y por qué es que la gente no se distancia? ¿Y por qué es que a la gente le cuesta trabajo? Por desobediencia, por rebeldía, por necedad, no hay otra explicación. Llevamos más de 70 días en esto. Lo dicen los periódicos, lo dice la internet, lo dice el presidente todos los días a las 6 de la tarde, lo dicen los noticieros, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que estar distanciados, que es obligatorio el tapabocas. Pero sin embargo, insistimos. Entonces estamos en el mismo papel de Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Por ejemplo, yo no me quiero enfermar de COVID-19. Pero no me pongo el tapabocas. ¿Sí? No quieren terminar en una UCI con un ventilador, pero no cumplen los protocolos de bioseguridad. Y eso le pasaba ¿a quién? A Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Muchos de nosotros nos deleitamos en la adoración, nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en la oración, nos deleitamos en el servicio, nos deleitamos compartiéndole a las almas. Entonces entendemos que estamos deleitándonos en la ley de Dios. Pero vemos en nuestros miembros, o sea, en la carne, en el cuerpo y en el alma, que hay una rebeldía, ¿cierto? Hay una desobediencia contra la ley. ¿En dónde? En la mente. ¿Que me lleva a qué? Cautivo a la ley del pecado que está ¿qué? En mis miembros. ¿Cuáles son mis miembros? Los ojos. Entonces sigo viendo lo que no puedo ver. Sigo oyendo lo que no debo oír. Sigo diciendo cosas negativas. Sigo haciendo con mis manos o con mis pies yendo a lugares que no son. ¿Por qué? Porque la ley del pecado está aquí. Y mire este verso 24. Estaba en una crisis. Estaba en una guerra mental, en una guerra emocional, en una guerra espiritual. Pablo dice, miserable de mí. ¿Cierto? Estaba en pleno campo de batalla. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo, ahí ¿quién le habló? Ahí habló el alma. ¿Cierto? El alma se levantó y dijo eso, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero llega el espíritu y vence. Y le dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. Es tremenda batalla la que nosotros tenemos que ganar. Y por eso el Señor hoy nos trajo ¿qué? Un victorioso. Por eso nos puso a leer la vida, la obra de Josué, para ser valientes, esforzados, audaces,
y lograr esa victoria. ¿Sí? En el capítulo 11, después de esta victoria tan colosal, ¿cierto? Tan determinante, allí en Ajalón, viene entonces una derrota de una alianza. Ya el ejército, el pueblo de Israel era poderoso. Ya traía unas victorias grandes. Jericó, ahí la alianza con los gabaonitas, ahora los amorreos. Entonces el resto de los reyes de la tierra hacen una alianza. El rey de Hazor, el rey Acab, el de Madón, hacen una alianza para destruir, ¿cierto?, a Josué. Pero Josué se había ido desde el verso 29 solamente para recrearle la historia. Mire todas las ciudades que fue venciendo, fue conquistando: Maceda, Ligna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir, Negueb, Cades Bernea y Gaza. O sea, del 10:29 a 10:43 se va como un dominó. O sea, si él le habló al sol y a la luna y se detuvieron, si vencieron ese pueblo tan temerario como los amorreos, él estaba ¿qué? Poderoso. Por eso es importante las victorias en tu vida y en mi vida. Las victorias que nos empoderan, nos dan ánimo. Cuando usted a lo largo del día va capitalizando, va celebrando victorias, ¿cierto? Desde que se levanta, se levantó, oró, hizo el devocional, se tomó el desayuno, se bañó, salió a la calle, pudo trabajar, almorzó, estuvo con su familia. Usted cuando empieza a celebrar cada acontecimiento de su vida, cuando usted puede servir, cuando usted puede sonreír, su alma se va ¿qué? Potenciando, su espíritu se va elevando y usted se vuelve ¿qué? Un guerrero. Usted empieza a sentir ese llamado de que usted es invencible, de que usted es imparable, de que usted puede alcanzar lo posible. Y aquí ¿qué hizo Josué? Perseveró. Tenía tal fortaleza que se mantuvo ahí y hizo una seguidilla de victorias. Mire, Maceda, Libna, Laquis, Negueb, ¿cierto? El Hebrón. Miren, esa columna aquí del Negueb hasta que llegó a Cades Bernea, a Gosén, a Gabaón. Mejor dicho, él hasta que llegó ¿qué? A Gilgal, de donde había partido. O sea, llegó, hizo como una rueda. Se fue así, acabó con todo y entonces él viene y se alista. Él dice, no, ya tranquilo, relajémonos. No, esto no tiene pausa hasta que lleguemos al cielo. Esto no tiene descanso hasta que lleguemos a la morada eterna. Hasta que entremos a la calle de oro y veamos el mar de cristal, no podemos parar. Esto es hasta el final. Esto es hasta tocar el cielo con nuestro espíritu. Y entonces él viene esa alianza y en el capítulo 11, vamos a leer 11, 6 al 9, dice, mas Jehová le dice a Josué, había habido una alianza, ¿no?, de reyes que querían prepararse para destruir a Josué y al pueblo de Israel. Pero mire, Jehová le dice, le advierte a Josué, no tengas temor. Y el Señor vuelve y nos dice, no tengas temor. Ya se lo había dicho acá, ¿cierto? No temas, no te atemorices. Y que vuelve y le dice, no tengas temor. Tienes que ser fuerte, valiente, osado, guerrero, conquistador. Porque mañana a esta hora yo te entrego todos estos muertos delante. A todos esos que están confabulando contra ti, los voy a entregar muertos. ¿Cierto? Mire, esa es una palabra fuerte. Cuando yo recibí la palabra rema sobre la cual está levantado este ministerio, me dijo, y al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Y yo lo he visto en 14 años, que el que me ha bendecido, el que me bendice, es bendecido, más bendecido que yo mismo. Pero el que me maldice, el Señor se encarga de él. Y aquí le está diciendo, yo les voy a entregar a esos enemigos y mañana van a estar ¿qué? Muertos delante de Israel, ¿cierto? Y Josué y toda la gente de guerra, yo quiero que tú seas de esa gente de guerra, ¿cierto? Que tú te apuntes ahí, que tú te incluyas esta noche, ¿eh? Y digas, yo declare, yo soy un hombre de guerra, yo soy una mujer guerrera, yo soy la guerrera espiritual de mi casa, yo soy el guerrero espiritual de mi familia. Yo quiero ratificarle este testimonio. Yo soy el primer cristiano de mi saga familiar. Soy el primero que decide emprender el camino del evangelio.
Pero hoy día hay primos y hay tías de mi parentela que ya son cristianos. Y hoy celebro con gozo desde este altar la vida de mi hermana en la ciudad de Medellín, que hace parte de este santuario y cumplió años hoy. Y hoy la bendecimos desde este altar. Y yo hoy día soy el pastor de mis padres, el pastor de mis hermanos, soy el pastor de mis tías. Me llaman a consultarme cuando hace 14 años se reían. La gloria del Señor, ¿cierto? Hace 14 años ignoraban, no creían, pero hay una consigna en tu vida y en la mía. Hay una consigna, hay una palabra que sostiene este ministerio y se llama perseverancia. Todos los ministros, todos nuestros hermanos pastores, siervos que han venido a predicar a este altar, terminan diciendo que este es un ministerio de perseverancia, que hemos perseverado. Y en esta pandemia hemos perseverado. Cantidades de locales cerrados en esta ciudad y en muchas ciudades. Empresas que se están cerrando. Iglesias, pastores que tuvieron que entregar sus locales. Y nosotros, por la gloria, por el poder del Señor, por su misericordia, nosotros seguimos aquí oficiando desde nuestro templo. Oficiamos desde la casa del Señor, porque somos ¿qué? Gente de guerra, somos gente guerrera. Y entonces dijo a toda la gente de guerra que estaban con él, vino de repente contra ellos a las aguas de Masada, y ahí en Merón les entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, hasta Misfotmaín, y hasta el llano de Mizpa y al oriente, y hirieron a todos. Hicieron otra victoria que ellos no creían que iban a lograr. Y Josué hizo con ellos tal como Jehová le había mandado. Y entonces dice aquí en la escritura, dice que ellos que ahí en el verso es una fuente de obediencia. Hicieron como Jehová les mandó. No que, ay, no, es que nos da pesar. Ay, no, quitémosles aquí, saquémoslos, pero no les hagamos nada. No, la orden era el exterminio total, porque la guerra tiene que ser total. El pecado hay que exterminarlo del totazo, de raíz. Yo no puedo decir, no voy a pecar hasta las 8 de la mañana. No, mientras termina la pandemia no peco. Cuando termine la pandemia vuelvo y me doy una vueltica. No, el exterminio del pecado, el exterminio del enemigo en nuestra vida debe ser total, absoluto. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Asimismo dice, tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes que había en ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado. Obediencia. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó, sino únicamente a Azor. Y los hijos de Israel, mire, verso 14, y los hijos de Israel tomaron para sí el botín, la riqueza, el premio, el galardón. Cuando usted es un guerrero, cuando usted es un conquistador, para usted hay un premio, hay una corona de vida, hay un galardón grande, dice la escritura. Hay un botín y las bestias de todas esas ciudades. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, y así Moisés lo mandó a Josué, y Josué lo hizo así, sin quitar una palabra de todo lo que Jehová había mandado a decir. Ni una palabra la quitó, toda la cumplió. Y mire lo que sigue aquí. No sé si usted tiene en la edición de su Biblia, tiene este titular. ¿Qué dice? Josué se apodera de toda la tierra. Era invencible, imparable. Cuando usted persevera, cuando usted es valiente, cuando usted es esforzado, cuando usted ora con esa tenacidad, cuando usted cumple la palabra sin quitarle ni un ápice a la palabra, mire, termina apoderándose de todo el botín, de toda la tierra. Aquí ya él era ¿qué? Invencible, imparable. Y entonces vemos cómo registra luego el Señor en la Biblia, en el capítulo 12, los 31 reyes que fueron derrotados por Josué. Un hombre que reparte el botín, ocupa toda la tierra y nos deja un legado, nos deja una herencia de valentía,
de ser fuerte, de ser firme, de ser determinado, que es lo que el Señor nos ha venido hablando a lo largo de este tiempo. Este no es un tiempo para temor, no es un tiempo para cobardarnos, no es un tiempo para mirar atrás, es un tiempo para avanzar, para crecer, para seguir determinados, para animar a otros, para conquistar almas, para hacer los retos. Por eso estamos en esta campaña de evangelismo, por eso seguimos aquí empuñando el arado, porque estamos confiados, estamos seguros que la victoria es nuestra. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero entonces en esta hora que oremos por este mensaje, que en tu corazón quede esa esencia, ¿cierto? Ser fuerte, ser firme, ser valiente, perseverante, ser arrojado, ser atrevido, ¿eh? Ser temerario como esa oración. ¿Cuál es la oración más temeraria que tú le puedes hacer al Señor esta noche? ¿Cuál es esa oración? Josué dije, detente sol, ¿cierto? Detente sol en Gabaón y detente luna en el valle de Jalón. Pero usted puede decir, detente mentira, detente envidia, ¿cierto? Detente maldad, detente rencor. ¿Usted a qué le va a hablar? ¿Por qué tiene que hacer esa oración? Yo le invito a que usted reflexione allí este momento, que usted sea expuesto a la palabra, que usted deje que el espíritu de la palabra entre en su corazón, entre allí en su mente, y que usted le quiera decir, Señor, yo quiero servirte de todo corazón, en el espíritu. Yo quiero caminar espiritualmente. No quiero tener más esa lucha que tuvo Pablo, que hacía lo que quería hacer, no lo hacía, y lo que no quería hacer, terminaba haciéndolo. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me quitará esta ley de pecado? Que usted y yo hoy seamos determinados a caminar con el Señor, a adorarlo, a orarle, a buscarlo, a consultarlo, a servirlo, a impactar a los demás. Que usted y yo, tú y yo en este momento tenemos un llamado de guerreros, de ser luz, de ser esperanza, de ser fortaleza, de tener un ministerio de conquista, de que en medio de esta pandemia la gente lo vea a usted conquistando, la gente lo vea a usted ganador, la gente lo vea bien, que de su corazón salga el bien, que usted exteriorice el bien del Señor en su vida. Quiero entonces bendecirles, bendecir a Ana María Escobar, junto con todos los que bendecimos al inicio, a Lorena Hidrobo, a Jaime Martínez, a Beatriz Trigueros, a su hija Paula, a sus nietecitas, a Héctor, a Sebastián, a Yané y a todos los que están allá, a todos. Y que no colocaron su nombre, ¿cierto? Que no salieron en el chat, pero ya sabe la clave. Usted entra a comentarios, nos pega un saludito y usted queda aquí en el altar, ¿cierto? Y estamos aquí bendiciendo los que están en otras ciudades, los que están en Chile, los que están en Estados Unidos, en España, en Medellín, en Bogotá, en Zarzal, en Bugalagrande, en Cali, aquí en nuestra ciudad de Tuluá. Que el Señor nos levante en este tiempo como ungidos como Josué, fuertes, firmes, valientes, perseverantes, osados, intrépidos, victoriosos, y que nosotros nos podamos apoderar de la bendición que Dios tiene para nosotros y de su victoria. Yo le invito entonces que usted allí en su casa se levante las manos al cielo y diga: yo soy victorioso, yo soy fuerte, yo soy firme, yo soy valiente, yo soy osado. Declárelo, porque cuando usted lo declara, cuando sale por su boca, hay una retroalimentación. Sale de la boca, pero vuelve y entra a la mente, al cerebro a través de la audición. El cerebro tiene que escucharnos, el alma, la mente tiene que escuchar que usted está determinado a ser valiente, a seguir al Señor, a estar firme, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Que nosotros saldremos de esta pandemia victoriosos, victoriosos, porque el Señor así lo ha determinado para su pueblo, por amor
de su nombre. Aleluya. Vamos entonces a adorar al Señor. Vamos a seguir este cántico y que este cántico selle esta palabra, este mensaje de vida en nuestros corazones para gloria de Él. Aleluya.